palabra de Dios. Y esta tarde y anoche vamos a meditar en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hay muchísima enseñanza, sobre todo pues, en toda la carta, pero en términos de la teología, como le llamamos, el estudio de lo que el Señor ha revelado y su carácter, pues bueno, los primeros 11 capítulos hablan mucho de este tema, hermano. Así que les invito a que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 3. Vamos a iniciar una lectura en el capítulo 3 y nos vamos a concentrar en el capítulo 4, ¿ok? En esta, en esta tarde, no sin antes, pues, darle gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de compartir su palabra. Es un honor, es un privilegio siempre estudiar la palabra de Dios y pues hablar con el Señor también para que el Señor sea el que nos ayude a poder exponer correctamente su palabra. Y, es por eso que es necesario orar siempre al principio de cada mensaje, eh, para que sea el Señor el que abra nuestros oídos espirituales, también para que el Señor use mis palabras para poder confortar sus corazones y que sean edificados por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, a ti te damos siempre te damos a ti la honra y la gloria. Iniciamos, Señor, reconociendo que tú eres grande, tú eres santo, tú eres digno y tú eres bendito, Señor. Y venimos, Señor, con un corazón humilde, reconociendo siempre, Señor, que tu palabra es divina, Señor, que nosotros somos seres humanos, pero que has tenido a bien, Señor, usarnos para proclamar tu palabra, para proclamar el Evangelio. Y Señor, como siempre, es mi oración, Señor, que sea usted quien me use, pero también, Señor, que este mensaje que usted me ha dado, Señor, sea para edificación de su pueblo, Señor, que sea para edificación de sus ovejas, y gracias le damos como siempre, Señor, por ello. Le pido, Padre, como cada mensaje, Señor, que sea usted glorificado, que su palabra, Señor, sea puesta en alto y más que nada, Señor, que esa palabra se quede grabada en nuestros corazones para ponerla en práctica en nuestro día a día. En nombre de Cristo Jesús le doy gracias. Amén. Amén, hermanos, como comentaba, Romanos capítulo 3, vamos a dar lectura. El título de este mensaje, bueno, tiene mucho que ver con el último canto que se entonó ahorita. Justificados por la fe en Cristo Jesús. Vamos a hablar de la justificación a través de la fe en Cristo Jesús. Y pues como decimos, para abrir el tema, voy a leer solamente Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el final, ¿ok? No vamos a meditar en a manera profunda, aunque pudiéramos, pero vamos hoy, le digo, el Señor me llevó más que nada a Romanos capítulo 4, pero para entender el contexto, la importancia de la justificación por medio de la fe, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no es distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos.
¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Ok, hermano. Entonces, este pasaje, pues obviamente estamos al final del capítulo 3, donde el apóstol Pablo denota un poquito en el capítulo primero de Romanos lo que es el Evangelio, y al final del capítulo primero, todo el capítulo 2 y gran parte del capítulo 3, Pablo demuestra que no hay ninguno justo, que todos somos pecadores, y por lo general en ese término la mayoría de nosotros estamos de acuerdo, ¿ok? Sabemos que nuestras obras no son buenas, y la palabra de Dios dice que aunque tú hayas, vamos a decir, crecido en un hogar donde nunca escuchó la palabra de Dios, o creciste en un hogar donde escuchaba la palabra de Dios, no importa, todos estamos bajo pecados. Pero en esta lectura, no sé si a ustedes les llamó la atención, pero se repite muchas veces la palabra fe y justificación, mucho, es de manera recurrente, ¿ok? Y es de esta fe donde queremos meditar en esta noche. El capítulo 4, la lectura que dio el hermano Alex, eh, habla un poquito acerca, o bueno, más bien Pablo deja claro que Abraham no fue justificado porque fue circuncidado, sino fue al revés. Abraham fue justificado porque tuvo fe en Dios, y a través de esa fe que él fue justificado, Dios confirma esa justificación, se puede decir, por medio de lo que es un pacto que está en Génesis capítulo 17, acerca en el cual crea, o más bien, no puedo decir, crea la marca, se puede decir, de todo judío, que es la circuncisión, ¿ok? Y ya después de ahí, obviamente sabemos la historia del pueblo hebreo, el pueblo judío. Bien, hermanos. Ahora sí, para entrar en materia, vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante, y ahí vamos a entrar un poquito ya, pero bueno, quería que quedara un poquito, vamos a decir, unas breves pinceladas acerca de lo que es la justificación por medio de la fe. Bien, dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y me voy a quedar, hermanos, con el versículo 16, y lo vuelvo a leer. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Y hoy en esta noche quiero que meditemos en esa fe de Abraham. El apóstol Pablo en el capítulo 4 hace varias referencias a Génesis. ¿Ok? Génesis capítulo 12 arranca con la vida de Abraham, pero el versículo 3, donde dice, porque dice la escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ese versículo está en Génesis capítulo 15. Y aquí más adelante, donde dice el versículo 17, te he hecho padre de muchas naciones, ese versículo está tomado de Génesis capítulo 17. Dos tiempos distintos, ¿ok? Importante aquí, hermanos, porque vamos a ver esta fe de Abraham, y para eso, pues obviamente tenemos que ir a Génesis capítulo 15, y le invito a que nos vayamos ahora sí, regresemos aproximadamente
pues no sé, creo que son más de 2000 años atrás, hacia el pasado. Y vámonos a Génesis capítulo 15, por favor. ¿Ok? Y vamos a ver esta fe de Abraham que nos invita el apóstol Pablo a que tengamos esa fe. Y vamos a ver las características de la fe de nuestro padre Abraham. ¿Ok? Bueno, Génesis capítulo 15, versículo primero, voy a leer Bueno, el capítulo 14 es cuando el Señor libera a Lot de los reyes que atacaron a Sodoma y a Gomorra y otros reyes que estaban por ahí cerquitas. ¿Ok? El Señor usa a Abraham para que liberte a Lot, a su familia y a todos los que habían sido capturados en de regreso de esa gran victoria que el Señor le da a Abraham y a sus siervos. Se le aparece el sacerdote Melquisedec. Bueno, ese es otro tema muy importante también, que posiblemente después se puede ver. Melquisedec bendice a Abraham y Abraham dice que le da el diezmo de todo. Pero el capítulo 15, versículo primero, dice que después de esas cosas, después de que tiene el encuentro con Melquisedec, después de estas cosas, Génesis 15:1, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. ¿Ok? En primer lugar, ¿por qué le pides? ¿Por qué le dice el Señor que no tema? Porque prácticamente pienso yo, esa es una interpretación personal, cualquiera puede debatir, ¿ok? O refutar, no es problema. Pero pienso yo que cuando Abraham le ganó a los otros reyes, dijo, pues a ver si no vienen después con un ejército más grande y vienen a hacerme pedazos a mí. ¿Ok? Eso es normal hasta cierto punto. Y sucede. No sé si les pasó en la escuela, ¿ok? Que alguien pum, le pegaba a otro y otro decía, no te preocupes, nos vemos ahorita voy a agarrar a mis amigos y entre todos. Pero bueno, si no les pasó eso, qué bueno. A mí sí me pasó un par de ocasiones. Afortunadamente el Señor me libró, así como Abraham. Pero bueno, dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia, y uno nacido de mi casa es mi heredero. ¿Para qué me sirve, Señor, que me des una grande recompensa? ¿Para qué me sirve tener tanta abundancia? Y pues ¿a quién se la voy a dejar? Todo esto que tú me has dado y lo que me vas a dar más, pues va a ser para este muchacho que nació en mi casa, Eliezer. Versículo 4. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá en tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y ahora entramos al versículo. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Ok? ¿Cuál fue la fe de Abraham aquí? Escuchar la voz del Señor. Escuchar la promesa de parte de Dios. Y el Señor, no sé si estaba a las afueras, pero se voltea hacia arriba, cuenta las estrellas, él las mira. Y cuando el Señor le dice, así o más grande va a ser tu descendencia, él lo cree y confía en esa promesa. Miren, hermanos, aquí no lo especifica la palabra de Dios, pero lo que sí estoy seguro es que en Génesis capítulo 15, Abraham tenía más de 75 años y menos de 85 años. ¿Ok? O sea, que Abraham no era un muchachito, ya sabemos. Pero ya andaba cerca de los 80 posiblemente, o ya estaba en los 80. ¿Ok? 75 años tenía cuando sale, si no me equivoco, de Aram. ¿Ok? Donde muere su papá. En el capítulo 12 es cuando el Señor lo llama. Dice que tenía 75 años. Capítulo 16, usted está familiarizado, sabe que en el capítulo 16 Abraham y Sara toman la brillante decisión de tomar a Agar, la esclava, para que tenga un hijo y por medio de él, pues
que Abraham tenga descendencia. Dice la palabra de Dios que el hijo le nació cuando Abraham tenía 86 años. ¿Ok? Entonces podemos estar seguros que el capítulo 15 transcurre en esa edad. Abraham ya estaba grande, hermanos. Y él cree en el Señor, cree en la promesa, cree en la palabra de Dios, no importando la etapa en su vida. Y eso es algo que me encanta, hermanos. Me gusta mucho leer la palabra de Dios. No sé, pues ya lo he comentado varias veces, pienso yo, pero para el Señor la edad no es importante. Nosotros le damos importancia en ocasiones, pero el Señor no es importante. Sabemos que María, bueno, se considera que María era una jovencita cuando queda embarazada por el Espíritu Santo. ¿Ok? También el rey David, cuando era un muchachito, era tan, vamos a decir, que no se le tomaba en cuenta, o era tan joven, que pues sabemos que Isaí, su papá, no lo llama cuando viene el profeta Samuel. Posiblemente era un muchachito cuando lo ungieron como rey. ¿Ok? Y a la vez vemos aquí a Abraham, una persona alrededor de 80 años ya, cuando el Señor le dice, mira la estrella del cielo, así te voy a dar la descendencia, y dice que él creyó. Eso, hermanos, es lo más importante. Que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. Es como comentaba el pastor en la mañana, leamos la palabra de Dios, pero la creamos. Estemos seguros que lo que está escrito es la verdad. Y en esa verdad descansar, hermanos. Y en esa verdad esperar también. Si tú lo dices, está bien, Señor. Suficiente. Ya les he comentado que de manera personal yo tengo problemas con la preocupación, ¿verdad? Yo se les he comentado varias veces, pienso yo, y si no, pues bueno, ya lo saben. En ocasiones a mí se viene, soy de las personas que piensan mucho en el futuro. Y viene y viene el otro, y esto y lo otro, y me encanta a mí la palabra de Dios por eso, porque si un pasaje me lo sé de memoria, es Mateo capítulo 6. ¿Por qué? Porque ahí dice, no te preocupes por nada, no te preocupes. Y esa palabra a mí el Señor me la dice seguido. Cuando empiezo yo a pensar, ¿y qué va a pasar? Y viene esa situación, el trabajo, esto, lo otro, ¿qué va a suceder? Y el Señor me dice, hey, yo cuido las aves, yo las plantitas que ni riegas, es más, ni con todo respeto, pero no, yo no tengo plantitas, bueno, mi esposa sí, pero yo no las cuido, ¿ok? O sea, yo no me preocupo por ellas, y dice, yo, el Señor, las hago crecer, las pajaritos, les doy alimento, tú vales más. No te preocupes, no estés ansioso. Y otra vez el Señor me pone en mi lugar y digo, sí es cierto, Señor, perdóname, se me olvidó. Pero esta palabra, hermanos, lo que usted, el Señor, le hable en su corazón al momento de leer la palabra, usted créalo y descanse en él. ¿Ok? Y después de creer en ella, debemos de tener la fe de Abraham en estas tres características. Rápidamente lo voy a tratar de dar, pero esta fe de Abraham, por lo menos lo que pude leer en Génesis capítulo 15 y 17, sobre todo, y 18, miré, vamos a decir, tres características. Que la primera es que la fe de Abraham era una fe reverente. Estas palabras no sé si las escuché en algún lugar, pero así se me estuvieron así todo el rato, varias veces, que estaba fe reverente, una fe obediente y una fe que permanece. ¿Ok? Son las tres fe, vamos a decir, o características que tiene Abraham. Y para eso, pues bueno, vamos a meditar rápidamente acerca de la fe reverente. La tenemos ahí en Génesis 17. Génesis 17 abre cuando Abraham ya tenía 99 años. Andamos de tiempo, ok. Génesis 17, versículo 1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Característica de la fe de Abraham era cuando escucha la palabra de Dios, él dice que se postra delante de la presencia de Dios y le adora. Ve capítulo 18, sucede algo similar. Ahí mismo, capítulo 18 de Génesis dice, y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. ¿Ok? En estos 2 capítulos, capítulo 17 y capítulo 18, mostramos justamente, vemos más bien, podemos ver que Abraham tiene una fe reverente. Cuando está delante de la presencia del Señor, lo primero que hace es postrarse. En cuanto escucha la voz del Señor, se postra. ¿Ok? Y es por eso, hermanos, que hacemos la invitación siempre al final. No es para que usted se arrodille delante del pastor o delante de cualquier hermano. La invitación es, venga y póstrese delante del Señor. Si el Señor le ha hablado, si el Señor ha tocado su corazón por medio del mensaje, venga delante del altar y póstrese delante de Él, o en su casa, donde sea, donde el Señor le hable. Usted y yo debemos de postrarnos delante del Señor, con una acción de reverencia hacia Él primeramente, ¿ok? Es importante, hermanos, no le importe, de corazón se lo digo, que qué va a decir la gente, no pasa nada. Lo importante es qué dice el Señor acerca de ti y de mí, ¿ok? Y que vean en nuestro corazón es justamente esa fe reverente, ¿ok? La siguiente característica, como había comentado, es una fe obediente. El capítulo 17 de Génesis revela que aquí el Señor le da el pacto de la circuncisión a Abraham. Como bien comentaba Pablo en el capítulo 4 de Romanos, el pacto de la circuncisión, el Señor se lo da aproximadamente, no sé, mínimo son 13 años desde que tuvo a Ismael. Y si contamos que el capítulo 15, vamos a decir, no estoy seguro, pero vamos a decir que son 5 años más, estamos hablando que son 18 años más que Abraham fue justificado cuando el pacto es confirmado por medio de la circuncisión. Pero cuando el Señor les dice, preste atención, preste cuidado, como decimos. Cuando el Señor le dice, tú tienes que ser circuncidado y todos los de tu casa, versículo 23 de Génesis 17, bueno, versículo 22 de Génesis 17 dice, cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham. Y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. ¿Ok? Cuando Abraham recibe la orden, mis hermanos, vamos a decir, o el llamamiento de la circuncisión, en ese mismo día, al parecer, rápidamente, 99 años y una operación, mis hermanos, imagínense, y a su hijo de 13 años, y una operación también. El Señor me dijo, estás mal, pa. El Señor me habló y me dijo que tengo que hacer esto, ¿ok? Y no nomás a mí y a ti, sino a todos los varones. Una operación, pues muy posiblemente sin anestesia, ningún medicamento, hermano. Así que el Señor me dijo y Él obedece. El otro pasaje es más conocido también. Es Génesis capítulo 21, si no me equivoco. No, 22. En Génesis 22. Este es más conocido. Dice Génesis 22.1. Aconteció después de estas cosas
Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, aquí estoy. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces vemos que Abraham, cuando él escucha la voz de Dios, y sabemos que el capítulo 2 es un capítulo fuerte, hermanos. O sea, una cosa es hacerle una superación a su hijo a los 13 años y otra cosa ya es sacrificar a su hijo. ¿Ok? Pero él escucha la voz del Señor y esa fe que tiene Abraham siempre lo lleva a la obediencia. ¿Ok? Escucha la voz del Señor, es reverente ante Él y es obediente. ¿Ok? Y la última, vamos a decir, característica, no la única posiblemente, pero sí la última que quiero tocar en esta noche, es una fe que permanece. Y para eso nos vamos a ir a Romanos capítulo 4 otra vez. Nos regresamos a Romanos capítulo 4. Versículo 18 y 19. Amén. Muy bien. Romanos capítulo 4, versículo 18. Habla también de la fe. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Bueno, esta frase, así será tu descendencia, ya miramos que en qué capítulo está de Génesis. Génesis capítulo 15. ¿Ok? Importante. Ya miramos que más o menos estaba atrás alrededor de 80 años. Génesis 15. Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de Sara. Cuando está contemplando su cuerpo, que tiene como 100 años, que dice la palabra de Dios en Génesis 17, que tiene 99, ¿ok? Y es cuando, bueno, en este capítulo ahí dice que pues, mi esposa ya también está muy mayor y es parte de estéril, ¿ok? Génesis 15, el Señor le promete que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Pero cuando el Señor ratifica el pacto con él, en el Génesis 17, ya Abraham tenía 99 años, hermanos. Si consideramos que andaba alrededor de los 80, vamos a poner 80 y 99, 19, ¿verdad? 19 años esperando, hermanos, mínimo, o más, menos, aproximadamente. Pero segurito, más de 15, muy seguro. ¿Ok? 15 años esperando la promesa. Esa es una fe, es lo que dice. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Pasaba el tiempo y él se iba mirando que estaba más viejo cada vez. Y su esposa también. Pero él seguía creyendo, él seguía confiando en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que dice el versículo 17. Es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él sabe eso y ustedes y yo también. Está escrito, hermanos, por eso les comentaba. Aquí está. Para el Señor no es problema la edad, mis hermanos. Si el Señor quiere ahorita, 80 años, 90, sí, no importa. El Señor es el que dice, Señor, tú quieres, está bien. No, ya estoy grande, ya no puedo, ya pasó mis años mozos, nada de eso. Yo le doy muchas gracias a mi hermano Jesse. El hermano Jesse es uno de los que ¿cómo se puede decir? Me anima. Mi hermano se fue manejando con el pastor Ricardo. ¿Hasta dónde se fueron? Hasta Tennessee. Yo ¿hasta dónde? Oklahoma. Santo Dios. ¿Cuántos mil no fueron? No sé, luego platicamos, pero muchos, mis hermanos. O sea, fueron muchos, no cualquiera se avienta ese viaje. Ok, yo no soy uno de ellos, ¿verdad? Pero mis hermanos,
como de 18 o 20 años andan manejando como si nada. Vámonos, ahorita me como la carretera interestatal sin problema. Ya iban y en noviembre, hermanos. Ustedes saben que allá para aquella zona empieza la nieve ya desde octubre y ya las carreteras están más peligrosas y bueno, no importa, hermanos, la edad para el Señor. Y es lo que dice aquí, Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, el versículo 19, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. En pocas palabras, hermanos, él permaneció creyendo en él. No importa. Lo que el Señor te habló, lo que el Señor te dijo, tú síguele creyendo. Es que ya fue hace 10 años, hermano, no interesa. Si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. Tenlo por seguro. Y en esa fe descansar, Señor, tú estás conmigo, tú eres como poderoso gigante a un lado de mí. Vamos para adelante, Señor. Tú estás conmigo, tú lo prometiste, tu palabra lo dice, que estarás conmigo todos los días. Así que, ¿por qué tener temor? ¿Por qué me he de temorizar si el Señor está conmigo? Y si el Señor dijo, en el caso de Abraham, que yo voy a tener un hijo, y en este caso Abraham sí le dice al Señor en el capítulo 17, Señor, pues yo ya tengo un hijo de mis entrañas, dice Ismael, y el Señor le dice, no, ese no es el que yo te prometí. El que yo te prometí es un hijo que va a tener con tu esposa, con Sara. Pero Señor, ella es estéril y ya tiene casi 90 años. Y dice que el Señor le dijo que iba a tener un hijo con ella. Y dice la palabra de Dios que él se ríe. No sé si han leído ese pasaje. Él se ríe. Y en el capítulo 18, cuando aparecen los tres hombres y le dicen algo similar, le dicen a Abraham, y pues ahí estaba Sara atrás de la tienda, ¿verdad? Estaba con la oreja ahí. Este, no le habían hablado a ella, pero ahí está. Cuando, si se dan cuenta, hay una gran diferencia en el capítulo 17 y el capítulo 18, ¿ok? Sara también se ríe, ¿verdad? Y el Señor la regaña, pero Abraham no, pero él se ríe. ¿Por qué creen? Bueno, esta es mi conclusión, ¿ok? Igual podemos entrar en debate, no hay problema, pero en mi conclusión yo lo que pienso es que Abraham, cuando el Señor le dice que va a tener un bebé por medio de Sara a sus casi 100 años, él se ríe de alegría, se puede decir, o creyendo, Señor, en serio, o sea, como te va a decir, como un niño, oye, vamos a decir ahorita, pues, los muchachos que van a ir, hey, vamos a ir para tal lugar, en serio, y se ríe con emoción, creyendo, se puede decir. Pero a otro niño le puede decir, hey, vamos a ir al mismo lugar, y se ríe, no, mentiras, no le cree. Ok, esa es la diferencia, pienso yo, que Abraham cuando se le dice, él cree, se ríe, pero creyendo en la promesa. Y pues Sara, ella siendo un poquito más escéptica, dice, ya estoy muy grande, eso para mí ya no. Pues el Señor dijo, fíjate que no, sí vas a tener bebé. Y esa es la palabra de Dios, que ella fue muy feliz. Okay. Si se dan cuenta, ese Isaac, de aseguro, yo estoy seguro que ese muchacho lo tenía bien consentido de la Sara. Pero porque dice que él sufrió mucho, okay. No sé si, bueno, más adelante lo pueden leer, pero dice que él sufrió mucho, estoy seguro, y pues, el único hijo, ya sabrán, los 90 años, para todo, bueno, ya me cierro comentarios. Lo vamos a meter con problemas con los abuelos. Okay. Pero bueno, el punto, mis hermanos, y donde ya vamos a ir concluyendo ya, el punto y donde yo quiero que meditemos en esta noche, es en esta fe que tiene Abraham, que es una fe que escucha la voz de Dios, cree en el Señor de todo su corazón, pero no se debilita con el tiempo. No piensa, ya pasó mucho tiempo, ya eso el Señor me lo dijo, pero yo creo que después de 10, 15 años ya, creo que ya pasó el tiempo, ¿no, hermanos? Él cumple su promesa. Tenlo por seguro. Y esta fe que tenía Abraham, pues obviamente, como miramos, era una fe reverente. Al escuchar la voz de Dios, se postra delante de la presencia de Dios, y también al escuchar la voz de Dios, él obedece. Y esas características, mis hermanos, es la fe que usted y yo necesitamos. Siempre. Ok, de hecho, esa es la fe que está hablando el capítulo 4 de Romanos.
una fe como la del padre Abraham. Esa es la fe salvadora. ¿Ok? Decir que yo creo en el Señor y no tengo reverencia ante Él. ¿En serio crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él es Dios encarnado? ¿Y por qué no lo escuchas? ¿Por qué no te humillas delante de su presencia? ¿Por qué? ¿Por qué no crees en Él? Si Él nos habla y nos dice algo, ¿por qué lo ignoras? Misael, vaya para allá. Sí, y sigo haciendo mis cosas. Pues no cuadra, ¿verdad? Pues que no usted, Señor es su Señor y en lo que usted diga, voy para allá. Es una fe que debe de movernos, Señor, sí, usted manda. Tengo miedo, la verdad, no quiero ir tan lejos, pero si usted me manda, está bien, Señor. Yo obedezco. Y obviamente, mis hermanos, tenemos que permanecer en él. Ya para terminar, vamos a terminar con el versículo 20, bueno, como punto final. Versículo 20 de Romanos capítulo 4. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hermanos. Abraham, dice la palabra de Dios, que no titubeó, y al contrario, dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta palabra, gloria a Dios, es reconocer al Señor, es darle honor, alabanza y adoración, hermanos. ¿Ok? Esta palabra también de darle gloria o adoración al Señor la vemos también con el patriarca Job, perdón, se me fue ahí. El patriarca Job. Y ustedes conocen muy bien la historia. Cuando muere todos sus hijos, ¿qué hace él? Se postra delante de la presencia de Dios. Dice y declara, pues, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y lo adora. ¿Ok? No importando la circunstancia, hermanos, la situación en que estemos pasando, Él es digno de ser alabado y de ser glorificado. Y usted y yo, nuestro deber es esperar en Él y seguir alabando, adorándole, reconociéndole, porque Él es poderoso. Aún Él sabía, lo vemos en Hebreos, Él sabía que aunque sacrificara Isaac a su hijo en Génesis capítulo 22, no lo dice Génesis 22, pero sí lo dice Hebreos, que Él sabía, dice, el Señor es poderoso para regresármelo de entre los muertos. Dios tiene ese poder. Para Él no hay nada imposible, se lo dijo en Génesis 18. A Sara se le dijo, Señor, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Le dijo el Señor a Sara. Cuando ella dijo, no, ya estoy viejita, no. ¿Hay algo imposible para el Señor? La circunstancia que pasemos, hermanos, o que tengamos en nuestra vida, ¿hay algo imposible para Él? El Señor puede cambiar la circunstancia en un instante, si Él quiere, si es su voluntad. Él es poderoso. Para Él no hay nada imposible. Así puede Elizabeth y Sara de avanzada edad pueden tener un bebé, así como puede levantar de los muertos a Lázaro después de 4 días de muertos. Para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Y esa es la fe, ¿sabes? Que yo descanso en ti. Y aunque pase el tiempo, yo sé que voy a verte. Y para terminar, ahora sí, conclusión, mis hermanos. Cerramos con Romanos capítulo 4, versículo 23. Y no solo por él fue escrito, que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta palabra también es para nosotros, dice Pablo. Si tú crees, como Abraham, como lo hemos visto en esta tarde, en esta noche, si tú crees que Dios levantó entre los muertos a Jesús, si tú crees que Él fue entregado
por causa de nuestra transgresión, de nuestras transgresiones. Y si tú crees que Él resucitó para nuestra justificación, dice la palabra de Dios que eres salvo. Si crees de todo corazón en Jesús, como dice la Escritura, que Él es el Mesías, que Él es el Dios encarnado, que Él murió por nuestras transgresiones, pero el Señor lo levantó entre los muertos al tercer día, dice, serás salvo. Necesitas creer, confiar, esa fe de Abraham, que dice, yo sé que Él vive. A mí me puedes decir lo que tú quieras, me puedes venir con las teorías humanistas, las teorías de la ciencia, lo que tú quieras. Yo sé que Él vive. Y no me vas a mover de ahí, porque el Señor me habló. Y el Señor me dijo, y yo estoy convencido. Dime lo que tú quieras, que estoy loco, que ya me lavaron el cerebro, que no sé qué, no. El Señor me habló y yo le creo a Él. ¿Ok? Y lo dice, Romanos capítulo 10, versículo 9. Nomás para que. Es un pasaje muy conocido también. ¿Sí? Romanos 10, 9 dice que si confías con tu boca que a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Es un pasaje muy conocido, hermanos. Pero ese creer es como el de Abraham, lo está diciendo en Romanos capítulo 4. Con seguridad, con confianza, sabiendo, ¿sabes qué? A mí Dios me habló, yo le creo, para Él no hay nada imposible, y si Él lo promete, Él lo cumple. Y yo descanso su palabra, descanso sus promesas, independientemente de las circunstancias, hermanos. ¿Ok? Sea lo que sea, venga lo que venga, Señor, tú has prometido estar con nosotros. Y si lo crees, créame que vas a poder dormir tranquilo. Así, aún en medio de la tempestad. El Señor está conmigo. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde y noche por tu palabra, Señor, y siempre, Señor, muchas gracias por este capítulo 4, Señor, de Romanos, que nos invita, Señor, a tener esa fe y esa justificación por medio de la fe, Padre, que es a través de Cristo Jesús, al momento de creerle a Jesús como Señor y Salvador, como el Mesías, como el Dios encarnado, el Dios que vino a este mundo, 100% Dios, 100% hombre, Señor, a pagar por nuestros pecados, Señor. Pero al igual que murió al tercer día, Él resucitó con poder. Y esa resurrección es la garantía, Señor, de nuestra justificación. Gracias, Señor, por alcanzarnos, por también darnos esa fe para creer en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer como Abraham, firmes, reverentes ante tu palabra, ante tu presencia, obedientes también, Señor, a tu voz. Más que nada, Señor, ayúdanos a permanecer siempre en la fe. Usted ha prometido estar con nosotros todos los días y gracias le damos, Señor. Confiamos en tu palabra y descansamos en ella. En nombre de Cristo Jesús. Amén.